Nunca pensé que a los 68 años estaría planeando cómo robarle $30,000 a mi propio hijo, pero aquí estoy, sentado en esta cocina fría de Los Ángeles, contando cada billete que he guardado durante 40 años de trabajo como si fuera un ladrón. Me llamo Aurelio Mendoza, y esta es la historia de cómo mi hijo Roberto me enseñó que a veces el amor de padre no es suficiente cuando el corazón del hijo se ha vuelto de piedra. Todo empezó hace 3 meses, cuando Roberto me gritó frente a sus socios que dejara de avergonzarlo. Pero déjenme contarles desde el principio, porque esta historia tiene más vueltas que las calles empinadas de mi pueblo en Jalisco, donde nací cuando Guadalajara todavía olía a campo y no a smog. Llegué a Los Ángeles en 1983, con las manos callosas y el corazón lleno de sueños. Roberto tenía apenas 8 años, y su madre, que en paz descanse, me decía: Aurelio, tienes que trabajar duro para que este niño tenga lo que nosotros nunca tuvimos. Y vaya que trabajé. Sol a sol, mezclando cemento, cargando ladrillos, construyendo casas para los gringos ricos mientras vivíamos en un departamentito de una recámara en East LA. Roberto era mi orgullo. Inteligente como nadie. Siempre con las mejores calificaciones. Cuando otros chamacas andaban en pandillas, mi Roberto estudiaba. Le compré su primera computadora vendiendo mi camioneta. Y cuando necesitó dinero para la universidad, hipotequé nuestra casita. Mijo, le decía, tú vas a ser alguien importante. Vas a tener lo que yo nunca pude tener. Y lo logró. Se graduó de UCLA con honores. Consiguió trabajo en una empresa grande de bienes raíces. Se casó con una güerita de ojos azules que habla como si tuviera canicas en la boca. Y ahora vive en una casa de 2 pisos en Beverly Hills, que cuesta más que todo lo que yo gané en mi vida. El problema comenzó cuando su madre murió hace 5 años. El cáncer se la llevó en 6 meses, y yo me quedé solo en esa casita que ya estaba muy grande para mis huesos viejos. Roberto me dijo que me fuera a vivir con ellos, que ya había hablado con Jennifer, su esposa. Papá, vas a estar mejor con nosotros. La casa tiene un cuartito de servicio donde puedes estar cómodo. Cuartito de servicio. Como si fuera el jardinero. Pero acepté, porque pensé que iba a estar cerca de mis nietos, Sofía y Michael. Qué equivocado estaba. Desde el primer día, Jennifer me miró como si fuera un mueble viejo que no sabía dónde poner. Me daba instrucciones como si fuera la criada. Aurelio, limpia el jardín. Aurelio, saca la basura. Aurelio, no hagas ruido cuando los niños estudian. Y Roberto nunca me defendió. Al contrario, cada vez que Jennifer se quejaba de algo, él me regañaba a mí. Papá, tienes que entender que Jennifer viene de una familia diferente, me decía. No está acostumbrada a, ya sabes, a nuestra forma de ser. Nuestra forma de ser. Como si ser mexicano fuera una enfermedad. Los niños, mis nietos, me hablaban en inglés aunque yo les hablara en español. Sofía, de 12 años, me decía: Grandpa, I don't understand Spanish. Mentira. Cuando era pequeñita y yo la cuidaba mientras sus papás trabajaban, me cantaba las canciones de Cricri que le enseñé. Ahora se hacía la que no entendía cuando le preguntaba cómo le había ido en la escuela. Michael, de 10 años, era todavía peor. Un día lo encontré jugando videojuegos cuando debería estar haciendo tarea, y cuando le dije que mejor estudiara me contestó: You're not my real grandpa anyway. Mom says you're just Dad's Mexican father. Just Dad's Mexican father. Como si Roberto hubiera nacido de la nada. Como si no tuviera la misma sangre que corre por mis venas. Pero yo aguantaba todo porque pensaba que Roberto era mi sangre, mi hijo, y que en el fondo me quería. Qué tonto fui. La cosa empeoró cuando Roberto empezó a traer a sus socios de trabajo a la casa. Gente elegante, con trajes caros y relojes que brillan más que el sol. Yo trataba de ser invisible cuando llegaban. Me encerraba en mi cuartito y ponía el volumen bajo a mi radio donde escuchaba música de mi tierra, pero a veces salía a la cocina por un vaso de agua y sentía sus miradas, como si fuera un animal raro en el zoológico. Una noche, Roberto me llamó aparte. Papá, necesito que me hagas un favor. Mañana vienen unos inversionistas muy importantes y... ¿podrías quedarte en tu cuarto? Es que están considerando un proyecto muy grande y no quiero distracciones. Distracciones. Esa era yo para mi hijo. Una distracción. Pero mijo, le dije, yo nada más iba a hacer de cenar. Puedo hacer mis famosos tacos de carnitas.
¿Te acuerdas cómo te gustaban cuando eras chamaco? Roberto suspiró, como si le hubiera pedido que me regalara un riñón. Papá, por favor. Jennifer ya ordenó comida de un restaurante elegante. Solo estate en tu cuarto, ¿sí? Y ahí fue cuando empezó a romperse algo dentro de mí. Pero todavía no era el momento. El momento llegó 3 días después, en esa cena que cambió todo. El viernes 15 de marzo será una fecha que llevaré grabada en el alma hasta el día que me muera. Esa noche llovía con ganas. De esas lluvias de Los Ángeles que parecen lágrimas del cielo. Y yo estaba en mi cuartito viendo una telenovela mexicana en mi televisión chiquita cuando escuché que llegaban los carros. Roberto había invitado a 3 socios importantes de su empresa. El señor Williams, un gringo alto y flaco como poste de luz. La señora Chen, una asiática que hablaba como metralleta. Y el señor Davidson, un hombre mayor con bigote blanco que parecía rico desde que nació. Jennifer había estado todo el día como loca, arreglando la casa, cambiando los manteles, escondiendo cualquier cosa que pareciera demasiado mexicana, como ella decía. Yo estaba siguiendo las órdenes de Roberto, quedándome quietecito en mi cuarto, cuando escuché que Jennifer gritaba desde la cocina. «¡Roberto! Se me olvidó comprar café para el postre». Era casi las 9 de la noche, y las tiendas ya estaban cerradas. Escuché a Roberto maldiciendo en voz baja, y a Jennifer diciendo que qué iban a pensar sus invitados si no tenían café después de la cena. Entonces recordé que yo tenía en mi cuarto una bolsa de café de grano que mi compadre Jesús me había traído de Veracruz. Era café de altura, de esos que saben a gloria misma. Pensé que esa era mi oportunidad de ayudar, de mostrarle a mi hijo que yo podía ser útil en lugar de una distracción. Salí de mi cuarto con la bolsa de café, caminando despacito para no hacer ruido, pero cuando llegué al comedor, todos me voltearon a ver como si hubiera aparecido un fantasma. Disculpen la interrupción. Dije en mi mejor inglés, que no es gran cosa, pero me defiendo. Escuché que necesitaban café, y tengo aquí un café muy bueno de México. El silencio que siguió fue más helado que el aire acondicionado. Jennifer se puso roja como chile piquín, y Roberto me miró con una cara que nunca le había visto, como si quisiera que me tragara la tierra. «Papá», me dijo entre dientes, «¿qué haces aquí?» «Nada más quería ayudar, mijo. Este café está muy sabroso, es de Veracruz y...» «¡Papá!». Roberto se levantó tan rápido que su silla casi se cae. «Te dije que te quedaras en tu cuarto». Los invitados nos miraban como si estuviéramos en una obra de teatro, y yo sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Pero todavía traté de arreglar las cosas. «Roberto, hijo, nada más pensé que...». «No pienses», me gritó, y juro por la Virgencita de Guadalupe que su voz tenía un veneno que me atravesó el corazón como puñal. «Ya te dije 1000 veces que cuando tengo invitados importantes no quiero que andes por ahí avergonzándome». Avergonzándolo. Esa palabra se me clavó como astilla en el alma. El señor Williams carraspeó incómodo, y la señora Chen miraba su plato como si fuera lo más interesante del mundo. Pero el señor Davidson, que resultó ser más decente que los otros, me sonrió amable. «Actually, Mexican coffee sounds wonderful», dijo, y yo le agradecí con la mirada esa gentileza. Pero Roberto estaba como loco. Se acercó a mí, me quitó la bolsa de café de las manos como si fuera basura y me empujó hacia la puerta del comedor. «Papá, vete a tu cuarto». «Ya». «Pero mijo». «Que te vayas, chingados». Esa palabrota, esa pinche palabrota que me aventó como cachetada, me dolió más que todos los desprecios juntos. Porque Roberto nunca me había hablado así, nunca me había faltado al respeto de esa manera, y menos delante de extraños. Me quedé parado ahí, temblando no de frío, sino de coraje y dolor, viendo a mi hijo que me miraba como si fuera su peor enemigo. Jennifer tenía una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos, y los invitados estaban más incómodos que cucaracha en baile. «Roberto», le dije, y mi voz salió más quebrada de lo que quería. «Soy tu papá». «Eres mi problema», me contestó, y esas 3 palabras me mataron en vida. Entonces fue cuando pasó lo peor. Roberto me agarró del brazo, me llevó hasta la puerta principal de la casa, y me dijo, «Espérate aquí afuera hasta que se vayan mis invitados. No quiero verte hasta mañana». Y me cerró la puerta en la cara. Me cerró la puerta en la cara. Ahí me quedé, parado en el porche de esa casa que yo ayudé a pagar, bajo la lluvia que se estaba haciendo más fuerte,
viendo por la ventana cómo mi hijo regresaba al comedor y les decía algo a sus invitados que los hizo reírse. Se estaban riendo, y yo sabía que se reían de mí, del viejo mexicano ridículo que había interrumpido su cena elegante. Fueron las 2 horas más largas de mi vida. Me senté en las escalones del porche, empapándome como idiota, viendo pasar los carros por esa calle donde todas las casas parecían palacios pero ninguna tenía corazón. Pensé en mi esposa, en cómo me hubiera regañado por aguantar tanto. Aurelio, me hubiera dicho, un hombre que no se respeta a sí mismo no puede esperar que otros lo respeten. Pensé en mi papá, que murió cuando yo tenía 20 años, pero que me enseñó que la dignidad no se vende ni se regala, que se defiende. Pensé en todos esos años trabajando bajo el sol californiano, ahorrando cada centavo para darle un futuro mejor a Roberto, para que él no tuviera que sufrir lo que yo sufrí. Y pensé que todo había sido para nada, que había criado a un desconocido, a un hombre que se avergonzaba de dónde venía, que se avergonzaba de mí. Cuando por fin se fueron los invitados, Roberto abrió la puerta. No me pidió perdón. No me preguntó si estaba bien. Nada más me dijo, ya puedes pasar, como si le estuviera haciendo un favor al rey de España. Esa noche, acostado en mi catre del cuarto de servicio, escuchando la lluvia golpear la ventana, tomé la decisión más importante de mis 68 años de vida. Era hora de que Roberto aprendiera quién era realmente su papá, y cuánto le había costado todo lo que tenía. Al día siguiente desperté con la determinación de un hombre que ya no tenía nada que perder. Roberto se había ido temprano a la oficina sin dirigirme la palabra, y Jennifer estaba en el gimnasio gastando dinero en mantenerse flaca. Los niños andaban en la escuela, así que la casa quedó vacía como mi corazón. Pero había algo que necesitaba averiguar. Algo que me había estado carcomiendo la cabeza durante meses sin atreverme a investigar. Subí las escaleras hacia la oficina de Roberto, ese lugar sagrado donde él pasaba las noches trabajando y donde nunca me había permitido entrar. La puerta estaba cerrada con llave, pero yo sabía dónde escondía la llave extra. Después de 40 años construyendo casas, uno aprende que la gente siempre esconde las llaves en los mismos lugares tontos. Ahí estaba, pegada debajo del marco de la puerta con cinta adhesiva. Entré como ladrón en casa ajena, aunque técnicamente era mi casa también. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías de Roberto con gente importante, pero ni una sola foto mía, ni una sola foto de su mamá, ni nada que recordara de dónde venía. Me senté frente a su escritorio de madera elegante y encendí su computadora. Roberto siempre había sido descuidado con las contraseñas. Desde chamaco usaba la misma, Sofía 2011, el año que nació su hija. Algunas cosas nunca cambian. Lo que encontré me revolvió el estómago como si hubiera comido carne echada a perder. Primero fueron los correos electrónicos con Jennifer. Mensajes donde planeaban mandarme a un asilo de ancianos. Ya no podemos seguir así, escribía Jennifer. Tus socios se están dando cuenta de la situación, y eso no es bueno para tu imagen profesional. Roberto le contestaba, tienes razón, amor. Ya estuve viendo unos lugares en el valle. Son baratos y están limpios. Baratos y limpios. Como si fuera un perro que ya no servía. Pero eso no era lo peor. Siguiendo los archivos de la computadora, encontré algo que me heló la sangre. Documentos legales, contratos, papeles que no entendía bien, pero que mencionaban mi nombre una y otra vez. Llamé a mi compadre Esteban, que había trabajado durante años limpiando oficinas de abogados y sabía leer esos papeles mejor que yo. Compadre, le dije, necesito que vengas a verme. Es urgente. Esteban llegó en 1 hora, con su cara arrugada por el sol y sus manos honestas. Revisamos los documentos juntos, y poco a poco se fue armando el rompecabezas más doloroso de mi vida. Resulta que cuando compramos la casa donde vivía Roberto, hace 15 años, yo firmé como copropietario porque mi crédito era mejor que el suyo en ese entonces. Roberto acababa de salir de la universidad y no tenía historial crediticio. El banco exigía que alguien con más experiencia financiera firmara también. ¿Te acuerdas de esto, compadre?, me preguntó Esteban señalando mi firma en los papeles. Claro que me acordaba. Roberto me había dicho que era puro trámite, que cuando él estableciera su crédito podríamos cambiar los papeles. Papá, es nada más temporal, para que me den el préstamo. Temporal. Ya habían pasado 15 años. Pero había más, mucho más.
Encontramos documentos del banco donde se mencionaba una cuenta de ahorros que yo había abierto hace años para los gastos de la casa. Una cuenta donde yo había depositado cada centavo extra que ganaba, pensando que era para emergencias familiares. Durante 15 años había estado poniendo dinero ahí, $500 aquí, $1000 allá, todo lo que me sobraba después de mis gastos mínimos. La cuenta tenía $32,000. $32,000 que yo había ahorrado con el sudor de mi frente, viviendo como ermitaño, sin comprarme ropa nueva, sin darme gustos, sin viajar a ver a mis hermanos en México. Todo guardado para la familia, para cualquier emergencia que pudiera surgir. Y Roberto tenía acceso total a esa cuenta. Era cuenta mancomunada, lo que significaba que cualquiera de los dos podía sacar dinero sin avisar al otro. «Compadre», me dijo Esteban con voz seria, «según estos papeles, tú eres dueño del 50% de esta casa. Y este dinero es tuyo. Lo ahorraste tú». Me quedé callado, procesando esa información como si fuera veneno lento. Mi propio hijo me había estado viendo como estorbo, planeando mandarme a un asilo, mientras yo era copropietario de su casa y tenía más de $30,000 en el banco. Roberto llegó esa noche más tarde que de costumbre. Lo esperé sentado en la sala, con todos los documentos extendidos sobre la mesa de centro como cartas de póker. Cuando entró y me vio ahí, su cara cambió de color. «Papá, ¿qué haces fuera de tu cuarto?» «Necesitamos platicar, Roberto. Estoy cansado, mejor mañana». Ahora, algo en mi voz lo detuvo. Se sentó frente a mí, aflojándose la corbata, y sus ojos se fueron directo a los papeles que estaban sobre la mesa. «¿Qué es todo esto? Tú dime. Son documentos de tu oficina». Roberto se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. Sabía que lo había cachado. «Papá, yo puedo explicar. Explícame por qué me ibas a mandar a un asilo sin decirme que soy copropietario de esta casa. Explícame por qué no me dijiste que tengo más de $30,000 en el banco. Explícame por qué me tratas como limosnero cuando tengo más derechos sobre esta propiedad que tu esposa». Roberto se pasó las manos por el pelo nervioso. «Papá, es complicado». «No es complicado, es simple. Tú me mentiste». «Yo no te mentí. Simplemente pensé que era mejor así. Tú no entiendes de finanzas, no entiendes cómo funcionan estas cosas. Entiendo que mi propio hijo me veía como idiota». «No eres idiota, pero tampoco no tienes educación para manejar ese tipo de dinero». Ahí estaba otra vez. Mi falta de educación, mi falta de clase, mi falta de todo lo que él consideraba importante. Como si los 40 años que trabajé para darle esa educación no valieran nada. «Roberto», le dije, y mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. «Mañana voy a ir al banco. Voy a sacar mi dinero y voy a hablar con un abogado sobre vender mi parte de esta casa». «¿Qué? Papá, no puedes hacer eso. Esta es mi casa. Es nuestra casa, y ya estoy harto de vivir donde no me quieren». Roberto se levantó como resorte, caminando de un lado a otro como animal enjaulado. «Papá, si vendes tu parte de la casa, me vas a arruinar. No tengo dinero para comprártela, y si la pones en venta, van a obligar a vender toda la propiedad. Jennifer me va a matar. Los niños van a tener que cambiar de escuela. Debiste pensar en eso antes de cerrarme la puerta en la cara». Y por primera vez en 5 años, vi miedo real en los ojos de mi hijo. Durante los siguientes días, Roberto cambió completamente. De repente era todo sonrisas y atenciones, como si hubiera despertado de un mal sueño. Me traía café a la cama, me preguntaba cómo había dormido, hasta me propuso que fuéramos a cenar a un restaurante mexicano, como en los viejos tiempos. Pero ya era demasiado tarde. Cuando un vidrio se rompe, puedes pegarlo con resistol, pero siempre se ve la rajadura. Jennifer también cambió su actitud. Ya no me daba órdenes como antes. Ahora me hablaba con voz melosa, preguntándome si necesitaba algo, si estaba cómodo en mi cuarto. Hasta los niños empezaron a saludarme en español otra vez, como si de repente hubieran recordado que tenían sangre mexicana en las venas. Pero yo ya había tomado mi decisión. El lunes por la mañana, mientras Roberto estaba en la oficina y Jennifer llevaba a los niños a la escuela, salí de la casa con los documentos bajo el brazo. Tomé el autobús hacia el centro de Los Ángeles, hacia el bufete de abogados que me había recomendado mi compadre Esteban. La licenciada Morales era una mujer joven,
hija de michoacanos como yo, que había estudiado leyes y ahora ayudaba a la raza con problemas legales. Su oficina quedaba en un edificio viejo de la calle Olvera, entre una panadería que olía a conchas recién horneadas y una tienda de ropa bordada. Don Aurelio, me dijo después de revisar todos mis papeles, usted está en una posición muy fuerte. Es copropietario legítimo de la casa, y esos ahorros son completamente suyos. Su hijo no tiene derecho legal para impedirle hacer lo que quiera con su patrimonio. ¿Qué opciones tengo, licenciada? Varias. Puede vender su parte de la casa, lo que obligaría a una venta total de la propiedad. Puede sacar todo su dinero del banco y hacer con él lo que guste, o puede llegar a un acuerdo con su hijo para que le compre su parte. ¿Cuánto vale mi parte de la casa? La licenciada hizo algunos cálculos en su computadora. Según los registros públicos, la casa vale actualmente aproximadamente $800,000. Su parte sería $400,000. $400,000. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Dinero que era mío por derecho, pero que mi hijo había esperado que yo nunca reclamara porque me consideraba demasiado ignorante para entender mis propios derechos. Licenciada, yo no quiero arruinar a mi hijo, pero tampoco voy a seguir permitiendo que me trate como basura. Entiendo perfectamente, don Aurelio. ¿Qué tiene en mente? Entonces le expliqué mi plan. Era simple, pero efectivo. Esa tarde regresé a casa con los papeles legales en la bolsa y el corazón más ligero de lo que había estado en años. Roberto llegó temprano del trabajo, y noté que traía flores para Jennifer y dulces para los niños. Estaba tratando de arreglar el ambiente familiar, preparándose para alguna conversación importante. Cenamos juntos por primera vez en meses. Jennifer había cocinado mole, mi platillo favorito, aunque le quedó aguado porque nunca le puso la atención que necesita esa salsa sagrada. Los niños me contaron de la escuela en español, preguntándome sobre México, sobre mi niñez, cosas que no les habían interesado en años. Después de la cena, Roberto me pidió que nos quedáramos platicando en la sala mientras Jennifer llevaba a los niños a hacer tarea. «Papá», empezó con esa voz que usaba cuando quería convencerme de algo. «He estado pensando mucho sobre lo que hablamos el otro día». «¿Ah, sí?» «Sí, y tienes razón, no te he tratado bien, y eso me tiene muy arrepentido». Me quedé callado, esperando a ver hacia dónde iba su conversación. Por eso Jennifer y yo hemos decidido hacer algunos cambios. Vamos a arreglar el cuarto de huéspedes de arriba para que lo uses tú. Es más grande, tiene su propio baño y vas a tener más privacidad. Privacidad. Otra forma elegante de decir que me querían lejos de la vista de sus invitados importantes. También pensamos que podrías ayudar con algunos gastos de la casa. Nada exagerado, pero ya que tienes esos ahorros que no sabíamos que existían. Ahí estaba el verdadero motivo de tanto cariño repentino. Querían que yo pagara renta en mi propia casa. ¿Cuánto estaban pensando, mijo? Bueno, con $1,500 al mes estaría bien. Para comida, servicios, esas cosas. Es muy razonable para un cuarto con baño privado en esta zona. $1,500 al mes. 18,000 al año. En menos de 2 años se habrían acabado mis ahorros, y yo seguiría siendo el estorbo que escondían cuando llegaban las visitas importantes. Roberto, le dije, levantándome del sillón. Mañana a primera hora voy a ir al banco a sacar mi dinero. Y también voy a poner en venta mi parte de la casa. Papá, espérate. No tomes decisiones apresuradas. Podemos negociar. No hay nada que negociar, hijo. Ya tomé mi decisión. ¿Pero a dónde vas a ir? ¿No tienes a nadie más? Esa frase me dolió más que todas las anteriores, porque era verdad. No tenía a nadie más. Mis hermanos en México eran prácticamente desconocidos después de tantos años. Mis compadres eran buenos, pero tenían sus propios problemas. Y yo era un hombre viejo sin más familia que este hijo ingrato. Ya veré qué hago. Papá, por favor. Si es por dinero podemos arreglar las cosas. No pagues renta. Quédate gratis. No se trata de dinero, Roberto. Se trata de respeto. Yo te respeto. No. Tú me tienes lástima, pero ya no la necesito. Esa noche, acostado en mi catre del cuarto de servicio por última vez, saqué el mapa de México que guardaba en mi buró desde hacía años. Era un mapa viejo, amarillento, pero ahí estaba marcado con pluma roja el pueblo donde nací. San Luis de la Paz, un ranchito cerca de Guadalajara,
donde mis papás tenían una parcela pequeña, pero donde nunca faltaba la tortilla caliente ni el respeto a los mayores. Hacía más de 40 años que no pisaba esa tierra. 40 años construyendo una vida en un país que nunca terminé de sentir como mío, para un hijo que se avergonzaba de sus raíces. Pero con $30,000 en el bolsillo y la dignidad recuperada, un hombre podía empezar de nuevo, aunque tuviera 68 años. Al día siguiente comenzaría mi venganza. No una venganza de odio, sino de justicia. Roberto iba a aprender que su papá no era el viejo ignorante que él creía, y que las acciones tienen consecuencias, aunque se tarden años en llegar. El martes amaneció con ese cielo gris de Los Ángeles que parece presagiar cambios importantes. Me levanté antes que nadie, me bañé con calma, me puse mi mejor camisa, la azul que me había regalado mi esposa en nuestro último aniversario, y desayuné unos huevos rancheros que me supe preparar como en mis mejores tiempos. Roberto bajó a la cocina cuando yo estaba terminando mi café. Traía ojeras marcadas, se notaba que no había dormido bien. «Buenos días, papá. ¿Vas a salir temprano?» «Sí, mijo. Tengo varias cosas que hacer». Se sirvió una taza de café y se sentó frente a mí. Durante unos minutos desayunamos en silencio, como dos extraños que se habían encontrado por casualidad. «Papá», me dijo finalmente, «anoche estuve platicando con Jennifer. Estamos dispuestos a cambiar muchas cosas. Podemos remodelar toda la planta baja para que tengas tu propio espacio, tu sala, tu cocina». «Roberto, para. Escúchame. Podemos poner una entrada independiente, para que tengas tu privacidad total. Hasta podemos conseguirte una televisión grande para que veas tus programas». «Roberto, para. Y no tienes que pagar nada. Al contrario, podemos darte una mensualidad como una pensión por todo lo que trabajaste». «Roberto, para». Mi grito lo cayó de inmediato. Se quedó con la taza de café a medio camino hacia la boca, mirándome con ojos asustados. «Hijo, todas esas ofertas las debiste hacer hace 5 años, cuando llegué a vivir contigo. O hace 3 años, cuando empezaste a avergonzarte de mí. O hace una semana, antes de cerrarme la puerta en la cara. Ahora ya es muy tarde». «Nunca es demasiado tarde, papá. Para algunas cosas sí lo es». Me levanté de la mesa, lavé mi plato y mi taza en el fregadero, y me sequé las manos con la toalla de cocina. Estos gestos simples se me antojaron ceremoniales, como si fuera la última vez que iba a hacerlos en esa casa. «¿A qué hora regresas?», me preguntó Roberto con voz pequeña. «No sé si regrese». Y salí de la casa sin voltear atrás. Mi primera parada fue el banco. La sucursal de Wells Fargo donde tenía mi cuenta quedaba en el centro comercial de Beverly Hills, entre tiendas lujosas donde nunca había entrado. Me senté a esperar mi turno viendo pasar señoras rubias con bolsas que costaban más que mi salario de un mes. Cuando me llamaron, la empleada del banco, una muchacha latina que me recordó a mi sobrina, revisó mi identificación y los documentos que había traído. «Señor Mendoza, veo que quiere hacer un retiro de $30,000. ¿Es correcto?» «Así es, señorita». «¿Quiere que le demos un cheque de caja o prefiere efectivo?» «Efectivo, por favor». «Señor, es una cantidad considerable. ¿Está seguro de que quiere cargar tanto dinero en efectivo?» «Estoy seguro». Me hizo firmar varios papeles y esperar unos minutos mientras preparaban el dinero. Cuando me entregaron el sobre manila lleno de billetes, sentí un peso extraño en las manos. No era solo el peso del dinero, era el peso de la libertad. Mi segunda parada fue la agencia de viajes que había visto cerca del banco. Una agencia pequeña, atendida por una señora mayor que hablaba español con acento hondureño. «Buenos días, joven», me dijo con una sonrisa que me recordó a mi tierra. «¿En qué lo puedo ayudar?» «Necesito un boleto de avión a Guadalajara, México, para salir lo más pronto posible». «¿Cuándo quisiera viajar?» «Hoy mismo, si se puede». La señora revisó en su computadora y me dio varias opciones. Había un vuelo que salía a las 6 de la tarde y llegaba a Guadalajara a las 11 de la noche. «Perfecto, ese quiero». «¿Viaje redondo?» «Solo de ida». Pagué el boleto en efectivo, $1,200, y guardé mi pase de abordar en la cartera como si fuera un documento sagrado. Mi tercera parada fue la oficina de la licenciada Morales. Tenía todo listo, los papeles para poner en venta mi parte de la casa, el poder notarial para que ella manejara la transacción en mi ausencia,
y una carta dirigida a Roberto explicándole exactamente lo que estaba pasando. «Don Aurelio», me dijo la licenciada, «¿está completamente seguro de esto? Una vez que pongamos en venta su parte de la propiedad, no hay vuelta atrás. Licenciada, llevo 5 años viviendo en una casa donde no me quieren. Es hora de buscar un lugar donde sí me quieran. ¿Y si su hijo acepta comprarle su parte? Podríamos negociar un precio justo». «Con todo respeto, licenciada, mi hijo tuvo años para demostrar que me valoraba. Ahora es muy tarde para arreglos». Firmé todos los documentos necesarios y le di mis instrucciones precisas. Ella iba a notificar a Roberto sobre la venta forzosa de la propiedad, y cualquier dinero que resultara de la transacción me lo enviaría a México por transferencia bancaria. «¿Tiene algún lugar donde quedarse allá?», me preguntó. «Tengo una prima en San Luis de la Paz. No he hablado con ella en años, pero la sangre es sangre. Don Aurelio, espero que encuentre la paz que está buscando». «Gracias, licenciada. Por primera vez en mucho tiempo, siento que voy por el camino correcto». Salí de la oficina con una sensación extraña en el pecho. Era una mezcla de tristeza y emoción, como cuando era niño y dejaba el pueblo para ir a trabajar a la ciudad por primera vez. Mi cuarta parada fue la tienda de ropa mexicana en la calle Olvera. Me compré 2 guayaberas blancas, un par de pantalones de manta, huaraches de cuero genuino y un sombrero de palma como los que usaba mi papá. También compré una maleta de cuero, no una maleta elegante como las que usaba Roberto para sus viajes de negocios, sino una maleta sencilla pero resistente, hecha para durar. Mi última parada antes de ir al aeropuerto fue la panadería donde había desayunado tantas veces durante mis primeros años en Los Ángeles. Doña Carmen, la dueña, todavía me reconoció después de todos estos años. «Don Aurelio, ¿cómo está usted?» «Muy bien, doña Carmen. Vengo a despedirme. ¿Se va de viaje?» «Me regreso a México. Para siempre». La cara de doña Carmen se iluminó como foco navideño. «¡Qué bueno! Yo también tengo ganas de regresar algún día». «¿A qué parte se va?» «A Jalisco, cerca de Guadalajara». «Ah, qué bonito. Allá están las mujeres más bonitas y el tequila más sabroso». Me reí por primera vez en semanas. Así dicen, doña Carmen. Me vendió una docena de conchas y me regaló un café de olla para el camino. Mientras me preparaba todo, me preguntó, «¿Y su hijo? ¿No se va con usted? Mi hijo ya tiene su vida hecha aquí. Yo voy a buscar la mía allá». Doña Carmen me miró con esos ojos sabios que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. A veces hay que regresar a las raíces para encontrar lo que se había perdido. Así es, doña Carmen. Cuando salí de la panadería, ya eran las 3 de la tarde. Tomé un taxi hacia el aeropuerto, viendo por última vez las calles de Los Ángeles donde había pasado los mejores y peores años de mi vida. En el taxi, revisé mi cartera. Tenía $28,800 en efectivo, un boleto de avión hacia mi libertad y la dirección de mi prima Rosa que había encontrado en un directorio telefónico viejo. También tenía algo más valioso, mi dignidad recuperada. El taxista, que era salvadoreño, me platicó durante todo el camino sobre su familia en San Salvador y sus planes de regresar algún día. «Es que uno nunca termina de acostumbrarse acá», me dijo. «Por más años que pasen, siempre hay algo que nos jala hacia la tierra». Tiene razón, joven. La tierra siempre llama. Cuando llegamos al aeropuerto, le di una propina generosa al taxista. «Para que usted también pueda regresar pronto a su tierra», le dije. Caminé hacia la terminal internacional con mi maleta de cuero y mi corazón ligero como pluma. A las 6 de la tarde estaría en el aire, volando hacia un futuro incierto pero propio. Roberto probablemente ya había llegado a la casa y se había dado cuenta de que yo no estaba. Probablemente ya había encontrado la carta que dejé sobre mi cama, explicándole todo. Pero eso ya no era mi problema. Mi problema ahora era decidir qué iba a hacer con el resto de mi vida en la tierra que me vio nacer. La carta que dejé sobre mi cama en el cuarto de servicio decía exactamente lo que tenía que decir. La había escrito esa madrugada, cuando toda la casa dormía y yo tenía la mente más clara que nunca. Roberto, para cuando leas esta carta, ya estaré camino a México. No trates de buscarme ni de detenerme, porque mi decisión está tomada desde que me cerraste la puerta en la cara. Durante 40 años trabajé en este país para darte un futuro mejor. Cargué cemento bajo el sol californiano. Me rompí la espalda en construcciones.
Viví como pobre para que tú pudieras estudiar y llegar a ser alguien importante. Y lo lograste. Eres exitoso. Tienes una casa bonita, una familia, respeto profesional. Todo lo que yo soñé para ti. Pero en el camino se te olvidó algo. Se te olvidó de dónde vienes. Se te olvidó que tu papá no es un estorbo, sino el hombre que hizo posible todo lo que tienes. Se te olvidó que la sangre mexicana que corre por tus venas no es motivo de vergüenza, sino de orgullo. Se te olvidó que el amor de familia no se mendiga, se respeta. Hoy saqué del banco los $30,000 que ahorré durante años. Era dinero para emergencias familiares, pero la emergencia soy yo. Necesito salvarme de una familia que ya no me quiere. También puse en venta mi parte de la casa. La licenciada Morales te va a explicar los detalles legales, pero básicamente tienes dos opciones. Comprarme mi parte al precio que fije el avalúo o dejar que se venda toda la propiedad y dividir las ganancias. Sé que esto te va a causar problemas económicos. Sé que Jennifer se va a enojar. Sé que van a tener que cambiar su forma de vivir. Pero también sé que era la única manera de hacerte entender que tus acciones tienen consecuencias. No hago esto por maldad, Roberto. Lo hago por dignidad. Un hombre que no se respeta a sí mismo no puede enseñarles a sus hijos el valor del respeto. Espero que algún día entiendas que un padre no es solo el que te da dinero para estudiar. Es el que te enseña valores. El que te muestra que la familia es lo más importante. El que te demuestra que el éxito sin honor no sirve de nada. Cuida a tus hijos. Enséñales a valorar sus raíces. No dejes que se conviertan en extraños como tú te convertiste para mí. Si algún día quieres buscarme, voy a estar en San Luis de la Paz, Jalisco, el pueblo donde nací y donde voy a morir como hombre libre. Tu papá, Aurelio Mendoza. En el aeropuerto, mientras esperaba la hora de abordar, me senté en una de esas sillas incómodas viendo pasar a familias que viajaban juntas. Padres cargando maletas de sus hijos, abuelos abrazando a nietos, despedidas llenas de besos y promesas de regresar pronto. Me dolió un poco ver todo eso, pero también me hizo confirmar que había tomado la decisión correcta. Mejor estar solo con dignidad que acompañado sin respeto. A las 5:30 comenzaron a llamar para abordar el vuelo a Guadalajara. Cuando escuché el anuncio en español, se me enchinó la piel. Hacía décadas que no escuchaba hablar español en un aeropuerto sin que sonara como algo extranjero. La aeromoza que revisó mi boleto era Tapatía, de esas muchachas bonitas de Guadalajara que hablan cantadito. ¿Regresa a casa, señor?, me preguntó con una sonrisa genuina. Sí, mijita. Después de muchos años. ¡Qué bonito! Seguro la familia lo está esperando con ansias. No le dije que la única familia que tenía ya no me quería y que iba a llegar a un lugar donde no conocía a nadie. ¿Para qué amargarle el día a esa muchacha que nada más estaba siendo amable? El avión era más grande de lo que esperaba, lleno de mexicanos que regresaban de trabajar en Estados Unidos, familias que iban de vacaciones, y gringos con sombreros ridículos que se dirigían a Puerto Vallarta. Me tocó ventanilla, y mientras el avión despegaba, vi alejarse las luces de Los Ángeles como si fuera una constelación que ya no me pertenecía. Durante el vuelo, la señora que iba a mi lado, una michoacana que había estado visitando a sus hijos en Chicago, me platicó de su pueblo, de cómo había cambiado en los últimos años, de las oportunidades que había para gente trabajadora que regresaba con dólares ahorrados. ¿Usted a qué se dedicaba allá?, me preguntó. Era albañil. Construía casas. Ah, qué bueno. En México siempre hay trabajo para los albañiles buenos. Sobre todo si trae dólares para poner su propio negocio. La idea no se me había ocurrido antes, pero empezó a darme vueltas en la cabeza como trompo. Con los dólares que traía, más lo que me tocara de la venta de la casa, podía poner una constructora pequeña. Nada lujoso, pero honesto. Casas para gente trabajadora como yo había sido. ¿De qué parte de Jalisco es usted?, me preguntó la señora. De San Luis de la Paz, cerca de Guadalajara. Ah, conozco. Es pueblo bonito, tranquilo, perfecto para retirarse. Retirarse. La palabra me sonó extraña, porque a los 68 años no me sentía retirado de nada. Al contrario, sentía que estaba empezando una nueva vida. El avión comenzó a descender cuando ya era de noche. Por la ventanilla se veían las luces de Guadalajara extendiéndose hasta el horizonte,
como un zarape bordado con hilos de oro. Era una vista que había soñado durante 40 años, pero que nunca había tenido el valor de venir a buscar. Cuando las ruedas del avión tocaron tierra mexicana, sentí algo que no había sentido en décadas, que había llegado a casa. En migración, el oficial que revisó mi pasaporte me dijo: «Bienvenido de vuelta a México, señor Mendoza». «Gracias, joven. Es bueno estar de vuelta». En la zona de equipajes, mientras esperaba mi maleta, saqué el papel donde tenía anotada la dirección de mi prima Rosa. Según mis cálculos, San Luis de la Paz quedaba como a 2 horas en autobús desde Guadalajara. Si conseguía transporte esa misma noche podría llegar antes del amanecer. Pero también me daba un poco de miedo. ¿Y si Rosa ya no vivía ahí? ¿Y si no se acordaba de mí? ¿Y si no me quería recibir después de tantos años sin noticias? Entonces recordé las palabras de doña Carmen. A veces hay que regresar a las raíces para encontrar lo que se había perdido. Tal vez había perdido a un hijo ingrato, pero estaba a punto de encontrar algo más valioso: mi propia identidad, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Agarré mi maleta de cuero y caminé hacia la salida del aeropuerto. El aire nocturno de Guadalajara olía diferente al de Los Ángeles. Olía a tierra húmeda, a comal caliente, a hogar. En el bolsillo de mi camisa llevaba $28,000. En la cabeza llevaba un plan que se estaba formando hora tras hora. En el corazón llevaba una mezcla de tristeza por lo que había perdido y emoción por lo que estaba por comenzar. Roberto probablemente ya había leído mi carta. Probablemente ya había llamado a la policía, al FBI, a quien fuera, pensando que me habían secuestrado o algo así. Probablemente Jennifer estaba histérica porque su vida perfecta se estaba desmoronando. Pero eso ya no era mi problema. Mi problema ahora era encontrar la manera de llegar a San Luis de la Paz antes del amanecer, para empezar el primer día del resto de mi vida como hombre libre. La terminal de autobuses de Guadalajara a las 11 de la noche era un hormiguero de gente. Familias con niños dormidos en los brazos, trabajadores con sombreros polvorientos que regresaban de la capital, vendedores ambulantes ofreciendo tacos dorados y refrescos helados. Me acerqué a la taquilla donde una muchacha joven mascaba chicle mientras atendía a los pasajeros. «Buenas noches, señorita. ¿Hay camiones que vayan a San Luis de la Paz?» «Sí, señor. Sale uno a las 12:30. Llega como a las 3 de la mañana». «Perfecto. Un boleto, por favor». «¿Sencillo o redondo?» «Sencillo». La muchacha me miró extrañada. «¿No va a regresar?» «No, mijita. Ya regresé». El autobús era uno de esos viejos pero resistentes, pintado de azul y amarillo, con asientos que habían visto mejores días pero que todavía servían. Me senté hasta adelante, junto a la ventana, y guardé mi maleta en el compartimiento de arriba. Los demás pasajeros eran gente sencilla: un señor con overol que olía a gasolina, una señora mayor con canastas llenas de quelites, unos muchachos que regresaban de trabajar en alguna fábrica de Guadalajara. Era mi gente. La gente que había abandonado 40 años atrás para perseguir un sueño americano que se había convertido en pesadilla. Mientras el autobús salía de la ciudad, comencé a ver paisajes que creía olvidados. Campos de maíz que se extendían hasta perderse en la oscuridad, pueblitos con iglesias coloniales iluminadas por faroles amarillos, cerros que se alzaban como guardianes silenciosos. La señora de las canastas se sentó a mi lado en una parada intermedia. Traía ese olor a comal y hierbas frescas que me recordó a mi madre. «¿Va para San Luis de la Paz?», me preguntó. «Sí, señora». «¿Es de allá?» «Nací allá, pero me fui hace muchos años. Ahora regreso». «Ah, qué bueno. El pueblo ha crecido bastante. Ya hay hospital nuevo, escuelas mejores, hasta un hotel pequeño para los turistas que vienen a ver las artesanías». «Artesanías». No sabía que San Luis de la Paz se hubiera vuelto lugar turístico. ¿Y trabajo? ¿Hay oportunidades para alguien que sabe de construcción? Órale, sí. Con tanto crecimiento, siempre hace falta gente que sepa construir bien, sobre todo si sabe manejar trabajadores y tiene capital para materiales. Capital para materiales. Los dólares que llevaba en el bolsillo de repente se sintieron más pesados, más llenos de posibilidades. ¿Usted conoce a la familia Mendoza que vivía en la calle de la parroquia? La señora se quedó pensando un momento. Mendoza. Ah, sí. ¿No será familia de doña Rosa Mendoza, la que tiene la tienda de abarrotes? Mi corazón dio un brinco.
Esa es mi prima. ¿Todavía vive ahí? Claro. Es una señora muy respetada en el pueblo. Viuda pero trabajadora. Sus hijos ya están grandes. Uno es maestro y el otro trabaja en Guadalajara. Pero ella sigue con su tienda. El alivio que sentí fue como quitarme una piedra del zapato que llevaba clavada desde que salí de Los Ángeles. Al menos tenía un lugar a donde llegar. Alguien que me conociera, aunque fuera de lejos. ¿Cómo está el pueblo en general? ¿Tranquilo? Muy tranquilo. La gente se conoce entre sí, se ayuda cuando hay problemas. No como en las ciudades grandes donde nadie sabe quién vive al lado. Exactamente lo contrario de Beverly Hills, donde había vivido 5 años sin conocer a un solo vecino. El autobús hizo varias paradas en pueblos pequeños donde subían y bajaban campesinos con costales de frijol, señoras con pollos amarrados de las patas, muchachos que iban a trabajar a algún rancho cercano. Era México real, México trabajador, México honesto. Cerca de las 2 de la mañana comencé a reconocer algunos lugares. Un cerro con forma de sombrero que mis hermanos y yo escalábamos cuando éramos niños. Un río que se cruzaba por un puente de piedra donde mi papá me enseñó a pescar. Una capilla blanca donde mi mamá me llevaba a rezar los domingos. Todo estaba más grande, más moderno, pero conservaba esa esencia que uno lleva grabada en la memoria desde la infancia. Cuando el autobús entró al pueblo, las calles estaban desiertas pero bien iluminadas. Había faroles nuevos, banquetas pavimentadas, señales de tránsito que antes no existían. El progreso había llegado a San Luis de la Paz, pero sin destruir su alma. San Luis de la Paz, última parada, gritó el chofer. Me bajé con mi maleta y respiré profundo. El aire olía a tierra húmeda, a hierba fresca, a tortillas recién hechas en alguna casa cercana donde alguien madrugaba para hacer el desayuno. Olía a hogar. La terminal de autobuses era pequeña pero limpia. Había un señor mayor limpiando el piso con una jerga, silbando una canción ranchera que reconocí de mi juventud. Disculpe, don, le dije. ¿Conoce la tienda de doña Rosa Mendoza? El señor levantó la cabeza y me miró con curiosidad. ¿Rosa de la calle Parroquia? Claro. ¿Es usted familia? Soy su primo Aurelio. Vengo de Estados Unidos. Órale, ¿el Aurelio que se fue para el norte hace un chingo de años? Me sorprendió que me recordara. Ese mero. ¡Qué milagro! Doña Rosa siempre pregunta por usted cuando llegan cartas o noticias de los que andan allá. Va a estar muy contenta de verlo. ¿Cree que a estas horas esté despierta? El señor se rió. Doña Rosa se levanta a las 4 de la mañana para abrir la tienda. Ya no debe faltar mucho. Me dio direcciones precisas para llegar a la casa de Rosa. Quedaba a 6 cuadras de la terminal, todas en línea recta por la calle principal. Caminé despacio por las calles empedradas de mi pueblo natal, arrastrando mi maleta de cuero sobre las piedras que resonaban en el silencio de la madrugada. Cada esquina me traía recuerdos. La farmacia donde trabajó mi hermano mayor, la escuela donde aprendí a leer, la iglesia donde hice mi primera comunión. Llegué a la calle Parroquia cuando el cielo comenzaba a aclararse por el oriente. La casa de Rosa era la misma de siempre, adobe blanco con ventanas azules y un letrero que decía, Abarrotes Rosa, todo lo que necesita. Me senté en la banqueta de enfrente, con la espalda recargada en un poste de luz, y esperé. No me atrevía a tocar la puerta a esas horas, pero tampoco tenía prisa. Por primera vez en años, no tenía prisa por nada. A las 4:15 se encendió una luz en la casa. A las 4:30 se abrió la puerta principal y salió una mujer mayor, rellenita, con el pelo canoso recogido en un chongo. Llevaba un delantal floreado y cargaba una escoba para barrer la banqueta de su tienda. Era Rosa, 40 años más vieja, pero inconfundible. Me levanté despacio, agarré mi maleta y crucé la calle. ¿Rosa? Ella volteó, me miró extrañada primero, después con curiosidad, después con sorpresa, y finalmente con una sonrisa enorme que le iluminó toda la cara. ¡Aurelio! ¡Aurelio Mendoza! ¡No puede ser! Soltó la escoba y se acercó corriendo a abrazarme. Era un abrazo sincero, cálido, sin preguntas ni reproches, sin vergüenza ni disculpas. Era el abrazo que había esperado durante 5 años y que nunca recibí de mi propia familia. «Prima», le dije, y la voz se me quebró un poquito. «¿Me das posada?» «Por supuesto. Esta es tu casa. Pasa, pasa.
Tienes que contarme todo. Y por primera vez desde que salí de Los Ángeles, sentí que había tomado la decisión correcta. La cocina de Rosa olía a café de olla y pan dulce recién horneado. Me senté en una silla de madera que recordaba de cuando éramos niños, mientras ella me sirvió café en una taza de barro que calentaba las manos como abrazo de madre. «Ay, Aurelio», me decía Rosa sin parar de sonreír. «¿Cuántas veces pensé en ti? ¿Cuántas veces me pregunté cómo estarías, si serías feliz allá en el norte? Pues ya ves, prima, al final el norte no era para mí. Pero cuéntame todo. ¿Tu hijo? ¿Tus nietos? La última carta que mandaste hace como 10 años decías que Roberto estaba estudiando en la universidad». Rosa no sabía nada de los últimos años. Para ella, yo seguía siendo el Aurelio orgulloso que mandaba cartas presumiendo los logros de su hijo, el dinero que ganaba, las oportunidades que tenía en Estados Unidos. «Roberto ya es todo un profesional», le dije, sin mentir pero sin contar toda la verdad. «Tiene su casa, su familia, su negocio. Ya no me necesita». «¿Y por eso regresaste?» «Regresé porque me di cuenta de que yo tampoco lo necesitaba a él». Rosa me miró con esos ojos inteligentes que siempre había tenido y asintió sin hacer más preguntas. Las mujeres sabias entienden las cosas sin necesidad de explicaciones largas. «¿Y qué piensas hacer aquí?» «Todavía no sé bien. Tengo algunos ahorros, experiencia en construcción. Pensé que tal vez podría poner un negocio pequeño». «Qué buena idea. Aquí hace mucha falta gente que sepa construir bien. El pueblo está creciendo. Llegan familias nuevas. Se necesitan casas buenas y baratas». Rosa me preparó un desayuno que hacía años no probaba. Huevos rancheros con salsa verde, frijoles refritos, tortillas hechas a mano y café que sabía como debe saber el café. Mientras comía me platicó cómo había cambiado el pueblo. «Ya somos como 5,000 habitantes», me decía orgullosa. «Tenemos preparatoria nueva, centro de salud, hasta una fábrica de muebles que da trabajo a mucha gente. Y los fines de semana vienen turistas de Guadalajara a comprar artesanías y a comer comida tradicional». «¿Y terrenos? ¿Se consiguen terrenos buenos para construir?» «Claro. Mi compadre Evaristo tiene varios lotes en venta cerca del centro. Buenos terrenos, con todos los servicios, a precios justos». Después del desayuno, Rosa me llevó a conocer el cuarto que me iba a prestar. Era una habitación pequeña pero limpia, con una cama de hierro forjado, un ropero de madera y una ventana que daba al patio donde crecían bugambilias moradas y un naranjo cargado de fruta. «Es humilde, pero está limpio», me dijo Rosa. «Está perfecto, prima. Después de donde venía viviendo, esto me parece un palacio». No le expliqué que venía de vivir en un cuarto de servicio en Beverly Hills. Algunas humillaciones es mejor guardarlas para uno mismo. Me bañé, me cambié de ropa y salí a caminar por el pueblo para reconocer el territorio. San Luis de la Paz había crecido, pero conservaba esa tranquilidad que solo tienen los pueblos donde la gente se conoce entre sí. En la plaza principal había señores jugando dominó bajo los árboles, niños corriendo entre las palomas, señoras vendiendo elotes y esquites. El ambiente era relajado, sin la prisa neurótica de las ciudades grandes. Me acerqué a la construcción de una casa nueva para ver cómo trabajaban los albañiles locales. El maestro de obra era un hombre mayor, moreno y fornido, que dirigía a sus peones con autoridad pero sin gritos. «Buenos días», le dije. «¿Cómo va la construcción?» «Pues ahí vamos, poco a poco». «¿Usted es de aquí?» «Sí, pero me fui hace muchos años. Acabo de regresar». «¿Y a qué se dedicaba allá?» «Era albañil también. Construía casas». El maestro de obra, que se llamaba don Hilario, me invitó a ver la construcción de cerca. Era una casa sencilla pero bien hecha, con buenos materiales y técnicas modernas que yo conocía bien. «¿Sabe qué hace falta aquí?», me dijo don Hilario. «Gente que sepa manejar proyectos grandes. Yo soy bueno para construir, pero no sé de papeleos, permisos, presupuestos. Siempre tengo que depender de arquitectos de Guadalajara que cobran carísimo». Una idea empezó a formarse en mi cabeza. Durante 40 años había trabajado para otros, siguiendo órdenes, construyendo sueños ajenos. ¿Por qué no construir mis propios sueños? «Don Hilario, ¿le gustaría trabajar conmigo en algunos proyectos? Yo pongo el capital, usted pone la experiencia local y nos asociamos». Los ojos de don Hilario se iluminaron. «¿En serio? ¿Qué tipo de proyectos?» «Casas para familias trabajadoras. Nada lujoso,
pero bien hechas, con buenos materiales, a precios justos. Eso es exactamente lo que hace falta aquí. Quedamos de vernos al día siguiente para platicar detalles. Esa tarde, Rosa me llevó con su compadre Evaristo para ver los terrenos que tenía en venta. Evaristo era un hombre honesto, de esos que todavía cierran tratos con apretón de manos. Me enseñó 3 lotes perfectos, cerca del centro, con agua, luz y drenaje, en una zona que estaba creciendo rápido. ¿Cuánto pide por cada lote?, le pregunté. Para usted, que es primo de Rosa, 50,000 pesos cada uno. Hice cálculos rápidos en mi cabeza. 50,000 pesos eran como $3,000. Con el dinero que traía, podía comprar varios lotes y todavía me sobraría capital para materiales y mano de obra. ¿Me acepta dólares americanos? Los ojos de Evaristo se hicieron grandes como platos. Por supuesto, al cambio del día. Esa noche, cenando con Rosa en su cocina acogedora, le platiqué mis planes. Prima, creo que voy a quedarme aquí permanentemente. Voy a comprar terrenos. Voy a asociarme con don Hilario, voy a construir casas. ¡Qué maravilloso! Ya era hora de que regresara alguien de la familia. El pueblo necesita gente como tú, con experiencia y recursos. ¿No te va a molestar tenerme aquí? Al contrario, esta casa está muy sola desde que murió mi esposo. Vas a ser buena compañía. Esa noche, acostado en mi nueva cama, viendo las estrellas por la ventana abierta, pensé en Roberto. Seguramente ya había hablado con la licenciada Morales. Ya sabía que su casa iba a ser vendida. Ya se había dado cuenta de las consecuencias de sus acciones. Me preguntaba si habría entendido el mensaje de mi carta, si habría reflexionado sobre cómo había tratado a su padre, si habría sentido aunque fuera un poquito de arrepentimiento. Pero también me di cuenta de que ya no importaba tanto. Lo que importaba era que yo había recuperado mi dignidad. Había encontrado un lugar donde me querían, y tenía la oportunidad de empezar de nuevo. A los 68 años, en lugar de estar pidiendo limosna de cariño a un hijo ingrato, estaba planeando construir casas para familias que sí valoraban el esfuerzo y el trabajo honesto. Por primera vez en años, me dormí sin rencor en el corazón, arrullado por el sonido de los grillos y el viento que movía las hojas del naranjo. Mañana empezaría oficialmente mi nueva vida como Aurelio Mendoza, constructor de casas y de sueños, en la tierra que me vio nacer y que me había recibido con brazos abiertos. 3 meses después de mi llegada a San Luis de la Paz, mi vida había cambiado más de lo que cambió en 5 años viviendo en Beverly Hills. Cada mañana me levantaba con ganas de trabajar, con proyectos nuevos en la cabeza, con la satisfacción de saber que lo que construía con mis manos tenía propósito y dignidad. La constructora Mendoza e Hijos, aunque el hijo fuera don Hilario, que había resultado ser el socio perfecto, ya tenía 3 casas terminadas y 5 más en proceso. Eran casas sencillas pero sólidas, de 2 recámaras, sala-comedor, cocina integral y un pequeño jardín trasero. Casas para maestros, comerciantes, empleados de la fábrica de muebles. Gente trabajadora que por fin podía tener patrimonio propio. El precio era justo. 200,000 pesos por casa completa, que la gente podía pagar en abonos mensuales directamente conmigo, sin bancos de por medio que complicaran las cosas con intereses abusivos. Don Aurelio, me decía don Hilario mientras supervisábamos la construcción de la casa número 6, en toda mi vida de albañil nunca había trabajado tan a gusto. Aquí sabemos que lo que hacemos es para gente buena, gente que lo merece. Era verdad. Conocíamos a cada familia que compraba nuestras casas. Sabíamos sus nombres, sus historias, sus ilusiones. No eran números en una hoja de Excel como los proyectos donde trabajé en Los Ángeles, sino vecinos que se convertían en amigos. La primera casa la compraron los Hernández. Él trabajaba en la presidencia municipal, ella daba clases de bordado. Tenían 3 niños y habían vivido toda la vida en casa de los suegros. Cuando les entregué las llaves, doña Carmen lloró de emoción y don José me abrazó como si fuera de la familia. Don Aurelio, me dijo, usted nos cambió la vida. Mis hijos van a crecer en su propia casa, con su propio jardín. Esos momentos valían más que todos los cheques que había cobrado en Estados Unidos. El negocio marchaba tan bien que decidí expandirme. Compré 2 lotes más grandes en la orilla del pueblo, donde tenía planeado construir una pequeña plaza comercial, 6 locales para negocios familiares, con estacionamiento y áreas verdes.
Pero no todo era trabajo. Rosa me había presentado con medio pueblo, y poco a poco fui haciendo amistades genuinas. Los domingos jugaba dominó con don Evaristo y sus compadres en la plaza. Los martes iba a la cantina El Rincón a tomarme unas cervezas y escuchar música de mariachi. Los viernes acompañaba a Rosa al mercado a comprar verduras frescas y a platicar con las marchantes que ya me conocían como el primo de Rosa que regresó del norte. Era una vida social que nunca tuve en Los Ángeles, donde después de 40 años seguía siendo un extraño que no hablaba bien el idioma y no entendía las costumbres locales. Una tarde de julio, mientras estaba revisando planos en la mesa de mi cuarto, Rosa tocó la puerta. «Aurelio, hay una llamada para ti. Es de Estados Unidos». Se me helaron las venas. Solo una persona tenía el número de la tienda de Rosa. Bajé a la tienda, donde Rosa tenía un teléfono viejo colgado en la pared junto a la caja registradora. Levanté el auricular con la mano temblorosa. «Bueno, papá, ¿eres tú?» Era Roberto. Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos arrogante. «Soy yo. Papá, no sabes cuánto tiempo llevo buscándote. Hablé con la licenciada Morales, con compadres tuyos en Los Ángeles, hasta contraté a un investigador privado. ¿Para qué me buscabas? Para pedirte perdón». Esas palabras me pegaron como puñetazo en el estómago. En 3 meses no había esperado escucharlas, y ahora que las escuchaba no sabía cómo sentirme. «Roberto». «No, papá, déjame hablar. Necesito decirte esto. Tuve que vender la casa. La licenciada me explicó que no tenía opción, que legalmente tenías derecho a forzar la venta. Perdí dinero. Jennifer se enojó muchísimo. Los niños tuvieron que cambiar de escuela. Y me di cuenta de que todo pasó porque yo fui un hijo de la chingada contigo. Me di cuenta de que me avergonzaba de ti cuando debería haber estado orgulloso. Me di cuenta de que tenías razón en todo lo que me dijiste». El silencio se alargó varios segundos. Rosa, que fingía estar acomodando latas en el estante, me miraba de reojo con cara preocupada. «Roberto, ¿dónde están viviendo ahora?» «Rentamos un departamento en un barrio más barato. Jennifer tuvo que conseguir trabajo porque con lo que gano ya no nos alcanza para mantener el estilo de vida que teníamos. Los niños se quejan, pero tal vez es bueno que aprendan el valor del dinero». «¿Y Jennifer qué dice de todo esto?» Jennifer al principio me echaba la culpa a mí por todo. Decía que cómo había permitido que mi papá me hiciera esto. Pero después, cuando le expliqué cómo te había tratado, se quedó callada. Creo que ella también se siente mal. ¿Y tú cómo te sientes?» «Como el peor hijo del mundo, como un malagradecido que no supo valorar al hombre que le dio todo, como un idiota que cambió el amor de su padre por la aprobación de gente que al final ni siquiera eran mis amigos». La voz de Roberto se quebró un poco al final. Pude escuchar que estaba llorando del otro lado de la línea. «Papá, yo sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que te hice no tiene disculpa. Pero necesitaba que supieras que me arrepiento todos los días, que pienso en ti todas las noches, que daría cualquier cosa por poder regresar el tiempo y tratarte como te merecías. Roberto, los niños preguntan por ti. Sofía encontró unas fotos viejas donde sales cargándola cuando era bebé, y se dio cuenta de que sí se acordaba de ti, de las canciones que le cantabas. Michael dice que quiere conocer México, que quiere saber de dónde viene su apellido». «¿En serio?» «En serio, papá. Ellos no tenían la culpa de que yo fuera un estúpido. Jennifer les ha estado enseñando español otra vez, y ahora hablan de ti con cariño». Sentí que algo se me aflojaba en el pecho, como si hubiera estado cargando una piedra pesada durante meses, y de repente me la hubieran quitado. «Roberto, yo no te odio. Estoy dolido, pero no te odio. Eres mi hijo. ¿Hay alguna manera? ¿Hay alguna posibilidad de que podamos arreglar las cosas?» «No sé, mijo. Necesito tiempo para pensar». «Entiendo. Nada más. Nada más quería que supieras que te extraño. Que extraño al papá que me enseñó a trabajar, que me enseñó que la familia es lo más importante, que me demostró lo que significa ser un hombre de honor». «Órale, Roberto. Esas son palabras muy bonitas. Son palabras sinceras, papá, y si algún día me das la oportunidad, te voy a demostrar que las siento de verdad». Colgamos después de intercambiar números de teléfono y direcciones. Cuando subí a mi cuarto, tenía la cabeza hecha un revoltijo de emociones encontradas.
Rosa me preparó té de manzanilla y se sentó conmigo en la cocina. ¿Era tu hijo? Sí. ¿Qué quería? Pedirme perdón. ¿Y tú qué sientes? No sé, prima. Por un lado me da gusto saber que se arrepiente. Por otro lado, no sé si sus palabras son sinceras o nada más quiere que lo ayude con sus problemas económicos. ¿Tú qué dice tu corazón? Mi corazón dice que es mi hijo, que por más que me haya lastimado, sigue siendo mi sangre. Pero mi cabeza dice que me proteja, que no vuelva a abrir la puerta para que me lastimen otra vez. Entonces deja que el tiempo decida. No tienes que contestar ahorita. Tienes una vida buena aquí. Tienes trabajo. Tienes paz. Si él de verdad cambió, se va a notar con el tiempo. Rosa tenía razón. No había prisa por decidir nada. Mi nueva vida en San Luis de la Paz me había enseñado que las decisiones importantes se toman mejor con calma, con el corazón tranquilo y la mente clara. Un año después de esa llamada telefónica, la vida me había demostrado que a veces los milagros sí existen, pero que llegan cuando uno ya no los está esperando. La constructora Mendoza e Hijos se había convertido en el negocio de construcción más respetado de la región. Habíamos terminado 22 casas y la pequeña plaza comercial, que ya estaba completamente rentada. Una panadería, una papelería, un consultorio médico, una tienda de ropa, una farmacia y un restaurante de comida tradicional. Pero lo más importante no era el éxito económico, sino la satisfacción de haber creado algo duradero. Cada casa que construíamos tenía familia adentro. Cada local comercial daba trabajo a gente del pueblo. Cada proyecto contribuía al crecimiento de San Luis de la Paz. Don Hilario y yo ya no éramos socios nada más. Éramos compadres de verdad. Sus hijos trabajaban con nosotros durante las vacaciones escolares, aprendiendo el oficio y ganando dinero honesto. Su esposa y Rosa se habían hecho amigas íntimas, y los domingos comíamos juntos después de misa. Era exactamente la vida familiar que había soñado tener con Roberto, pero que nunca se había dado. Roberto había seguido llamando cada mes durante ese año. Al principio nuestras conversaciones eran tensas, llenas de silencios incómodos y palabras cuidadosas. Pero poco a poco, muy despacio, habíamos empezado a reconstruir algo parecido a una relación. Me platicaba de su trabajo. Ahora trabajaba en una empresa más pequeña pero con valores más sólidos. De los niños, que ya hablaban español fluido y conocían historias de México. Y de Jennifer, que había empezado a asistir a clases de cocina mexicana y enviaba saludos tímidos cada vez que hablábamos. Papá, me había dicho en la última llamada, los niños quieren conocerte, quieren ir a México en las vacaciones de verano. ¿Y tú qué opinas? Opino que sería lo mejor que les podría pasar. Necesitan conocer sus raíces, necesitan entender de dónde vienen. ¿Y Jennifer está de acuerdo? Jennifer dice que ella también quiere ir. Dice que quiere conocer al hombre que crió al padre de sus hijos. La propuesta me había dejado pensativo durante semanas. ¿Estaba listo para recibir a Roberto y su familia? ¿Podría perdonar completamente? ¿Valía la pena arriesgarse a abrir viejas heridas? La respuesta llegó una mañana de mayo, cuando estaba supervisando la construcción de una casa nueva y vi llegar un taxi a la obra. De ahí se bajó un hombre que reconocí inmediatamente a pesar de los años. Era mi hermano Efraín, el más chico de los Mendoza, que vivía en Tijuana, y con quien no hablaba desde hacía décadas. ¿Aurelio? Aurelio, ¿eres tú? Nos abrazamos en medio de la construcción, sin importarnos que los trabajadores nos vieran llorar como niños. Efraín había venido porque se enteró por Rosa de que yo había regresado, y quería reconectarse con la familia antes de que fuera demasiado tarde. Hermano, me dijo mientras caminábamos por el pueblo, toda la vida me arrepentí de no haberte buscado cuando supimos que habías regresado, pero tenía miedo de que me rechazaras, de que pensaras que nada más te buscaba por interés. ¿Por qué iba a pensar eso? Porque así de pendejo soy, porque después de tantos años sin hablarnos, pensé que ya no éramos hermanos de verdad. Efraín se quedó una semana conmigo. Durante esos días me platicó de su vida. Era viudo, tenía 3 hijos ya grandes que vivían en Estados Unidos y se había jubilado de una maquiladora donde trabajó 30 años. Estaba solo, como yo había estado solo, buscando conectarse con lo que quedaba de la familia. ¿Por qué no te vienes a vivir acá?, le propuse. Hay trabajo, hay tranquilidad y estamos los dos solos. ¿En serio me invitas? En serio.
Rosa tiene un cuarto extra, o podemos construirte una casita. Somos hermanos, Efraín. Ya es hora de que actuemos como hermanos. Efraín aceptó. Regresó a Tijuana nada más a arreglar sus asuntos y vender sus cosas, con la promesa de regresar en un mes para quedarse permanentemente. Esa noche, cenando con Rosa y Efraín en la cocina que se había convertido en el centro de mi nueva vida, me di cuenta de algo importante. Había aprendido a construir familia de verdad. No familia basada en obligaciones o conveniencias, sino familia basada en cariño genuino, respeto mutuo y ganas de estar juntos. Al día siguiente llamé a Roberto. Mijo, ya decidí. Pueden venir en vacaciones, todos. Tú, Jennifer y los niños. ¿En serio, papá? ¿Estás seguro? Estoy seguro, pero con una condición, la que tú digas. Van a venir como huéspedes, no como turistas. Van a quedarse en mi casa, van a comer lo que Rosa cocine, van a conocer a mis amigos, van a ver cómo vivo. Y si los niños quieren conocer México de verdad, van a trabajar conmigo en la construcción un par de días. Roberto se rió del otro lado de la línea. Papá, a Michael le va a encantar. Siempre ha querido aprender a usar herramientas. ¿Y a ti? ¿A ti te va a gustar trabajar con las manos otra vez? Papá, sería un honor trabajar contigo otra vez. La visita se programó para julio. Durante un mes me dediqué a preparar todo. Arreglé el cuarto de huéspedes. Planifiqué actividades para que conocieran el pueblo y la región. Hasta hablé con don Hilario para explicarle la situación. Don Aurelio, me dijo don Hilario, qué bueno que su familia venga a visitarlo. Van a ver lo que usted ha construido aquí, lo mucho que lo respetamos. Eso espero, compadre, eso espero. Cuando llegó el día fui a recogerlos al aeropuerto de Guadalajara. Roberto había cambiado. Se veía más humilde, menos arrogante. Jennifer traía una sonrisa nerviosa pero sincera. ¿Y los niños? Los niños me abrazaron como si nunca nos hubiéramos separado. «Abuelo», gritó Sofía, «por fin te conocemos en México». «Enséñanos todo», dijo Michael. «Queremos ver las casas que construyes». Durante esas 2 semanas mi familia americana conoció mi familia mexicana. Rosa los recibió como si fueran sus propios nietos. Efraín les enseñó a pescar en el río. Don Hilario les explicó cómo se mezcla el cemento. Pero lo más importante fue ver a Roberto trabajar conmigo otra vez. El primer día que fuimos a la construcción, se puso overol y botas como cualquier trabajador. Durante 8 horas cargó arena, mezcló cemento, ayudó a poner tabiques. Al final del día estaba sucio, cansado, pero tenía una sonrisa que no le había visto en años. ¿Sabes qué, papá?, me dijo mientras nos limpiábamos las manos al final de la jornada. Había olvidado lo satisfactorio que es construir algo con las propias manos. ¿Te acuerdas cuando eras chamaco y me ayudabas los sábados? Me acuerdo perfecto. Me sentía importante, me sentía útil. Después me olvidé de esa sensación. La última noche de su visita, organizamos una cena en el patio de Rosa. Había mole poblano, tamales oaxaqueños, agua fresca de Jamaica y mariachi en vivo. Toda la familia estaba ahí: Rosa, Efraín, don Hilario y su familia, algunos vecinos que se habían encariñado con los nietos americanos de don Aurelio. Durante la cena, Roberto se levantó a hablar. «Quiero decirle algo a mi papá, y quiero que todos lo escuchen. Papá, durante años te traté mal porque me avergonzaba de ti. Pensé que tu forma de hablar, tu forma de trabajar, tu forma de ser mexicano, eran obstáculos para mi éxito». La mesa se quedó en silencio. Pero estos días aquí me han enseñado la verdad. Tu forma de trabajar construyó estas casas hermosas, donde viven familias felices. Tu forma de ser mexicano creó esta comunidad, donde todos se ayudan. Tu forma de hablar con honestidad y respeto hizo que toda esta gente te quiera como familia. Roberto tenía lágrimas en los ojos. Yo logré tener dinero, papá, pero tú lograste algo más valioso. Lograste tener una vida con propósito y dignidad. Lograste ser un hombre completo. Se acercó a donde yo estaba sentado y se arrodilló junto a mi silla. Perdóname, papá. Perdóname por haber sido un mal hijo. Dame la oportunidad de aprender a ser un buen hijo otra vez. Lo abracé ahí mismo, delante de toda la gente que se había convertido en mi verdadera familia. Y por fin, después de tanto tiempo, sentí que el círculo se había cerrado.
No porque Roberto hubiera regresado arrepentido, sino porque yo había aprendido que la dignidad no se mendiga, que el respeto no se ruega, y que un hombre puede empezar de nuevo a cualquier edad si tiene el valor de defender lo que vale la pena defender. Mi hijo había cerrado una puerta en mi cara, pero yo había abierto todas las ventanas de mi vida hacia la luz.